Con cuánto placer puedo saludarlo en el día de hoy, comenzando otro estudio más de Sabiduría para el Corazón. Gracias por su fiel sintonía. Déjeme decirle, el problema con leyes u ordenanzas tontas o sin sentido es que por algún motivo están o por algún motivo aparecieron. Y no solo aparecieron en libros de nuestro sistema legal, sino que también se hacen presentes en la iglesia con buenas intenciones. Tienen que ver con lo que está bien y con lo que está mal, cuando la Biblia no es específica al respecto. El tema de las áreas grises no es nada sencillo, pero tampoco es un problema. Así que, regresemos a la cuestión. Tenemos una iglesia que se reúne los sábados y otra que lo hace los domingos y una congregación nueva que alquila porque no tiene edificio y se reúne los jueves. ¿Cuál de estas iglesias está en lo cierto y en lo correcto? ¿Cuál está haciendo bien las cosas de estas tres iglesias? ¿En cuál debería hacerme miembro yo? ¿Cómo decidirlo? Pablo nos da la respuesta. Fíjese en la última parte de Romanos capítulo 14, versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahí está. Eso lo deja más que claro. ¿No es así? Gracias, Pablo. Ahora sí que sabemos. Él dice en rigor, ambos están en lo correcto, ambos hacen bien. Sin embargo, si usted piensa que este es un pase gratis para pensarlo, estudiarlo y orar al respecto, piense de nuevo. Romanos 14, 5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La palabra convencido proviene del griego pleroporeo, que significa llegar a la certeza absoluta. Se puede traducir también como estar completamente persuadido. Esta palabra es utilizada en la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento, una sola vez y con connotación negativa en la que habla de una persona que se dispone por completo en hacer el mal. Esta palabra es empleada en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 4:17, para referirse a predicar lo que debe saberse, y en Lucas 1:1, cuando Lucas habla de cosas que han sido ciertísimas, hablando de los testigos oculares de la vida de Cristo, se utiliza esta palabra. Esa es la convicción a la que el apóstol Pablo se refiere en Romanos capítulo 14. Esto no es un ejercicio que uno lo toma o lo deja, no es algo para decir, qué sé yo. Pablo muestra mucha pasión al respecto. Él dice, en efecto, por favor convénzanse en sus propias mentes. Desarrolle algún tipo de convicción acerca de lo que hace y lo que cree y cómo se comporta. Por favor, piense. Esa es la recomendación. No pronuncie como cotorras las frases de otros. No ore las oraciones de otras personas. Nuestras vidas no son dictadas por una orden de hombres religiosos. Somos individualmente sacerdotes ante Dios, dice Primera de Pedro 2:9. Tenemos libertad, no de hacer lo que querramos, sino de hacer lo que creemos en nuestras mentes y corazones que Dios quiere que hagamos. No es suficiente decir, bueno, yo me crié así. O tal vez otro dice, mis padres me enseñaron así. Otro dirá, nadie lo cree en mi escuela, así que, ¿por qué creerlo? Por favor, esté convencido por sí mismo. Moisés jamás hubiera escrito esto. Cerciórese y esté seguro en cuanto al día de reposo y otros días especiales. Esto es impactante y hasta molesto, porque la gracia incomoda. En la antigua dispensación era muy claro. Era el sábado o nada. Eran palominos para el sacrificio y una medida de flor de harina para otro sacrificio. No había otras cosas. Ahora uno agacha la cabeza y ora directo a Dios. Pero un momento. ¿Agachamos la cabeza o miramos hacia el cielo para orar? ¿Cerramos los ojos o dejamos los ojos abiertos? ¿Oramos de pie, de rodillas, postrándonos o sentados? ¿Qué hacemos? ¿Puede creer que el concilio de Nicea en el siglo IV tuvo que dejar en claro esta disputa?
En ese entonces hicieron declaraciones que lidiaban con todo tipo de cosas, desde celebraciones de Pascuas hasta la cantidad de intereses que un clérigo podía ganar, hasta también la postura de una persona que oraba en la iglesia. Todo esto tuvieron que estar mencionándolo. Pablo hubiera dicho, simplemente oren, hermanos. De hecho, en 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, orad sin cesar. Esto evidentemente quiere decir que podemos orar hasta que nos durmamos. Después de unos años de que Pablo escribiera Romanos, la iglesia estaba muy involucrada pensando a su manera en cuanto a temas grises. Yo creo que los temas grises fueron diseñados por Dios para hacernos pensar. ¿Escuchó? Creo personalmente que los temas grises fueron diseñados por Dios para hacernos pensar, para que maduremos, ¿se da cuenta? Para que crezcamos en la palabra y para fortalecer nuestra resolución de vivir una vida santa. A la vez, están esos temas grises para desarrollar en nosotros gracia, para que desarrollemos nosotros gracias para con aquellos que no estemos de acuerdo en temas que no sean doctrinales. Esto es difícil de hacer. Para la iglesia en Roma también resultaba difícil. La verdad es que la gracia incomoda. Nosotros preferiríamos que alguien viniera y terminara con todas las disputas y diferencias de opinión, para que podamos estar unidos en opinión y uniformes en apariencia. Nosotros a veces preferimos eso. Es como un poema que hace poco encontré en un libro que refleja mi propia experiencia y tal vez la suya también. El poema dice así, escuche bien, se lo voy a leer. Crea como yo creo, ni más ni menos, que yo estoy en lo cierto y nadie más lo está. Siéntase como me siento yo, piense solo como yo pienso, coma lo que yo como y beba lo que yo bebo, haga siempre lo mismo que yo. Después y solo después voy a relacionarme con usted. ¿Le pasa a usted esto a veces también? A mí me pasa. La verdad es que Dios no recorta santos de papel. Él nunca usó un molde de pasteles para hacer los creyentes. Él hasta hizo el pie derecho diferente al izquierdo. A la vez, las diferencias de opinión no son excusas para pensar como uno quiere o vivir una vida superficial. No. Pablo dice, desarrollen bien sus convicciones por medio del pensamiento acerca de lo que van a hacer o no. Desarróllelo bien, por favor. Sin duda, Pablo está mostrando la caja vacía. Tanto los gentiles como los judíos dentro de la iglesia se han quedado sin municiones. Ninguno de los dos lados puede demandar que el otro reconozca su superioridad. De hecho, creo que Pablo está sugiriendo que si cualquiera de los dos lados gana el argumento, ambos pierden. La gracia se pierde. Pero, ¿cuáles son los límites para los temas grises? Ahora bien, nos preguntamos, ¿existe alguna ayuda para nosotros que no estamos luchando necesariamente con qué día debemos adorar a Dios o qué comida debemos comer? Más allá de eso, estoy seguro que estamos luchando con la necesidad de desarrollar convicciones acerca de tal vez muchos otros temas y tal vez mucho más importantes de los que estamos mencionando. ¿Hay alguna guía o dirección para los que estamos tratando de pensar mientras pasamos la neblina? ¿Sabe? Creo que sí. Hace unos 6 años, más o menos, uno de nuestros vecinos nos dijo que tenía un perro de raza que había dado a luz cachorritos y nos ofrecía para ver si queríamos uno. El cachorro tenía papeles y todo, era de raza. Nosotros ya teníamos un perro, pero pensé que sería una buena idea tener unos cachorros más para que los chicos se diviertan. Bueno, pusimos uno de esos separadores invisibles.
esos que son un cable con algo de corriente, y cuando el perro se acerca siente cosquillas en el cuello a causa del collar. Para la perra funcionó a la perfección, pero para el perrito no funcionaba. Cuando él veía a un gato o alguna persona haciendo ejercicio por la calle, corría hacia la línea de corriente. Al pasar y sentir la electricidad, daba un breve ladrido, pero seguía corriendo hasta pasarlo. Yo tenía que ir y traerlo de vuelta, así que no estaba funcionando. Un día me cansé y puse la electricidad a su máxima potencia. Tenía tanta potencia como una silla eléctrica, pienso yo. Las luces del vecindario comenzaron a disminuir cada vez que se activaba. El perro seguía sufriendo, pero pasando la línea de la electricidad. Finalmente me di cuenta que el perro no era bobo. Él simplemente tenía mucha tolerancia al dolor. A él no le importaba la descarga eléctrica porque sabía que el dolor no duraría mucho tiempo. ¡Qué molestia! Todo el tiempo que gasté y este perro pasó el resto de su vida cruzando los límites de la propiedad y haciendo hoyos en el jardín y haciendo lo que quería. ¿Sabe? Necesitamos pensar. Permítame darle 2 preguntas que servirán como límite invisible, como esa línea de corriente que mi perro sobrepasaba. Pueden prevenir que usted se acerque mucho a la línea del dolor y la culpa, donde una conciencia ofendida le espera. Tome nota, por favor. Esto es muy importante. En primer lugar, hágase esta pregunta. ¿Puedo hacer lo que estoy haciendo y estar en completa sumisión con Dios? Se la repito, ¿cómo no? ¿Puedo hacer lo que estoy haciendo y estar en completa sumisión con Dios? Permítame decirlo con menos palabras. ¿Estoy viviendo en sumisión a Cristo? Podría ser. Fíjese que Pablo se refiere en reiteradas ocasiones a la prioridad del Señor. Uno puede subrayar cada aparición del nombre del Señor en estos versículos, aproximadamente unas 10 veces. Fíjese en los versículos 6 al 9 de Romanos capítulo 14. Ahí leemos esta porción. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Acabamos de leer Romanos capítulo 14, versículos 6 al 9. A propósito, este es un gran versículo para afirmar la deidad de Cristo. Los nombres Señor, Dios y Cristo se refieren a la misma persona. Él es Dios, Él es Señor y Él es Mesías. ¿Usted hace lo que hace para Dios? Le pregunto. ¿Es Él Señor y amo de sus acciones y decisiones y convicciones? El punto de Pablo es que podemos hacer lo que querramos, cuando querramos, mientras el Señor no se avergüence de estar allí con nosotros. Diga lo que quiera decir, mire lo que quiera mirar, coma lo que quiera, siempre y cuando sepa que el Señor se sentirá a gusto viendo, escuchando y haciendo esas mismas cosas. Ahí está el límite. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nos preguntamos, ¿puedo hacer lo que estoy haciendo y estar en completa sumisión con Dios? Ahí nos vamos a dar cuenta. Cuanto menos cómodo sienta que el Señor va a estar, más cerca estará del límite del dolor, la culpa y la desilusión. ¿Estoy viviendo una vida de sumisión a Jesucristo, mi Señor? Me tengo que preguntar. Le pregunto, ¿está viviendo una vida de sumisión al Señor? ¿Cada día, cada momento se somete a la voluntad de Dios para vivir su vida?
Pero en segundo lugar, tome nota, pregúntese lo siguiente: ¿puedo experimentar lo que estoy experimentando y a la vez tener un espíritu de gratitud hacia Dios? ¿Pudo tomar nota? Lo dije muy rápido tal vez. Se lo repito. ¿Puedo experimentar lo que estoy experimentando y a la vez tener un espíritu de gratitud hacia Dios? Pregúntese eso. Esta pregunta se podría formular de la siguiente manera también: ¿estoy dando gracias a Dios? Fíjese en la repetición de la siguiente frase en Romanos 14:6. Dice: el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Ahí está. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ahí está repetido una vez más. Ambos están agradecidos a Dios, están diciendo: gracias Señor por estas legumbres, gracias Señor por esta carne. ¿Se da cuenta? Ahí está la clave. Ambos están agradecidos a Dios. La pregunta permanece: ¿puedo hacer lo que hago y saber que puedo agachar la cabeza y decir: Señor, gracias por lo que voy a hacer o experimentar o mirar? Gracias Señor, ¿puedo hacerlo? En la película Carrozas de Fuego aprendimos de la historia de Eric Liddell, y es una historia verídica. A él lo llamaban el escocés que volaba, por su increíble velocidad atlética. Este hombre quería competir en los Juegos Olímpicos, pero su familia quería que él comenzara su vida de misionero. Él decidió postergar las misiones hasta después de las Olimpiadas. Su familia no estaba muy feliz con esta decisión. Cuando él logró entrar al equipo olímpico de Inglaterra, fue a los Juegos Olímpicos en París. Sin embargo, al llegar se enteró que la etapa de clasificación era un domingo. Él decidió que no correría los domingos y en vez de hacerlo, predicó en una iglesia en París ese día. Es interesante ver que para su familia él estaba comprometiendo su fe al correr, pero a la vez él se rehusaba a correr los domingos. Ambas controversias eran temas grises. El correr en vez de entrar al ministerio, algo gris; predicar el domingo en vez de correr, algo gris. Sin embargo, Eric decidió en su mente cuán lejos llegaría en estos temas. Eric se anotó en una carrera diferente, los 400 metros planos. Esa no era la disciplina dentro del atletismo para la cual él se entrenó. Pero Eric terminó ganando la carrera y marcando un récord mundial a la vez. Después de su victoria olímpica, Eric viajó a la China y comenzó a servir al Señor allí como misionero. Él sirvió por el resto de sus días. En medio del debate con su familia sobre si debía dejar de lado el ministerio y correr en las Olimpiadas, Eric pronunció una maravillosa declaración de la cual, creo yo, el apóstol Pablo también diría amén. Eric dijo así: yo creo que Dios me hizo con un propósito, pero Él también me hizo muy veloz, y cuando corro, siento su placer. Esa es otra manera de decir: estoy corriendo para Dios y le estoy dando las gracias por el privilegio de correr. Amigo, decídalo en su mente. Debata con amigos, estudie la palabra, fíjese lo que dicen los comentarios y el significado de las palabras en el diccionario. Llame a su pastor y a sus amigos y, más allá de todo, recuerde que Dios lo salvó para que usted piense y descifre las cosas. Recuerde estos límites invisibles que se harán muy visibles a los que lo rodean. Asegúrese de que Cristo es su prioridad y practique la gratitud para con Él. Esto le ayudará muchísimo en estos temas grises que muchas veces tenemos que transitar en medio de nuestra vida cristiana. Espero que esto sea de bendición. Si tiene alguna duda, por favor, comuníquese con nosotros a través de algún correo electrónico. Estamos para ayudarle. Dios le bendiga ricamente.